cordial bienvenida al nuevo culto de este domingo de la Iglesia Jesús 100% Vida aquí en Buenos Aires, en Argentina. Pero también le damos la bienvenida a todos aquellos que nos están siguiendo y aquellos que están recibiendo palabra de parte de Dios en diferentes lugares. Un abrazo grande a los que están en Europa, especialmente en España. Un abrazo muy, pero muy grande a los que están en el resto de Latinoamérica, en los Estados Unidos, a los que están aquí en nuestra Argentina, querida Argentina, en cada ciudad. A todos, de parte de la Iglesia Jesús 100% Vida, les mandamos un saludo muy especial. Pero permítame hacer una cosa, y especialmente lo quiero hacer para aquellos que nos están siguiendo, porque estoy recibiendo bastante información y me mandan notas de personas que están enfermas. Por lo tanto, vamos a tomarnos unos instantes y rogarle al Señor para que la mano de Dios en esta hora esté tocando los que están enfermos. No importa en el lugar donde se encuentran, no importa en qué país están, en qué ciudad están o en qué condiciones están, Dios tiene poder para revertir cualquier enfermedad. Nos unimos en esta hora los que estamos en forma presencial, en oración, rogando que el poder de Dios se manifieste sobre los que están enfermos. Yo le pido en esta hora que si usted está enfermo o está en cama o está simplemente sentado en un sillón, ponga su mano en la enfermedad, simbolizando que el Señor está tocando su vida. Señor, en esta hora nos ponemos de acuerdo como iglesia y clamamos por aquellos que están enfermos. En el lugar donde estén, Señor, en Europa, en América, en la Argentina, en el lugar donde estén, Señor, que tu mano de poder se manifieste en esos cuerpos. Para ti no hay nada imposible. Tú eres el médico de los médicos. Y tu palabra dice, Señor, que por las llagas de Jesús hemos sido curados. Por eso reprendemos en esta hora toda enfermedad, reprendemos todo dolor de los cuerpos. Gracias, Señor, porque vamos a recibir testimonios de tu poder sanador en esos cuerpos. Lo decimos y lo creemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Reciban, los que creen, reciban poder sanador del Señor en sus vidas. Dios está en este lugar y está también con ustedes en el lugar donde estén. Y cuando Dios está, algo pasa. Cuando Dios está, Dios habla y Dios obra en nuestras vidas. Y el Señor ha puesto una palabra en mi corazón que a partir de este domingo y no sé por cuántos domingos más, estoy siendo guiado y quiero ser guiado también por el Espíritu de Dios para sembrar una palabra que creo que es la palabra más necesaria para estos tiempos, para la iglesia de Jesucristo. No solamente para la nuestra, sino para toda la iglesia de Jesucristo en el lugar donde esté. Yo quiero invitarte a que abras la Biblia en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Y voy a leerte a partir del versículo 9 en adelante. Apocalipsis 1, del 9 en adelante. Y luego te voy a pedir que no cierres tu Biblia y que la mantengas abierta allí en el libro de Apocalipsis, porque algunas cosas más vamos a estar viendo de parte del Señor. Yo quiero pedirte en esta hora que no permitas en ningún momento que Satanás trate de hacerte perder de lo que vamos a estar compartiendo de parte de Dios, para que ninguna distracción entorpezca el obrar del Señor en nuestras vidas. Dice así Apocalipsis 1 del 9 hasta el versículo 13. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí
una voz fuerte como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Gracias, Señor, porque con libertad hoy podemos exaltar tu nombre, adorarte, abrir tu palabra y ser bendecido por ella. Yo te ruego en esta hora, Señor, que tu palabra nos guíe. Yo te pido en esta hora, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que siembre en cada corazón esta semilla para que traiga mucho fruto. Dependemos de ti. Obra, Señor, en cada uno conforme a cada necesidad. En el nombre de Jesús, amén. En el Imperio Romano, con el emperador Nerón, comienza una gran y sangrienta persecución contra el cristianismo. El emperador Nerón asumió el gobierno, el imperio de Roma, en el año 54 después de Jesucristo, y tenía solamente 17 años. Nerón era un loco, era un tirano, una persona agresiva y violenta al extremo, al punto tal que mandó a matar a su propia madre. Y con Nerón comienza una nube negra terrible, una nube de crueldad, una nube de violencia, una nube de muerte que azota al cristianismo. En el año 64, después de 10 años de haber asumido, exactamente según los historiadores, el 17 de julio del año 64, lo que hace Nerón es decide quemar la capital del imperio. Él quería una Roma bella, resplandeciente, imponente. Entonces el 17 de julio se viste de actor, toma una lira y se va a una torre alta y comienza a disfrutar cómo Roma está siendo incendiada. Ese incendio duró exactamente 6 días y 7 noches, donde Roma, esa ciudad pujante y central dentro de lo que era el mundo conocido en aquel tiempo, es absolutamente devastada y destruida. De los 14 barrios que tenía en aquel tiempo Roma, 10 de esos barrios fueron devastados en forma completa. Las llamas no dejaron absolutamente nada. Y 4 de esos barrios, donde había una densa población de judíos y de cristianos, no fueron aniquilados. Y esto fue adrede, tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que estos barrios, al no ser tan quemados y tan incendiados, la población le echara la culpa a los cristianos y a los judíos del incendio de Roma. Y fue allí en el año 64 que comienza una brutal persecución contra los cristianos, que duró hasta el año 303 con Diocleciano, que fue el último emperador que pudo tener este nivel de persecución. Los historiadores dicen que en aquel tiempo no había suficiente madera en Roma para la cantidad de cruces que querían construir para crucificar a los cristianos. 4 años más tarde, año 68, el Senado destituye a Nerón y Nerón se suicida. 2 años después, año 70 después de Jesucristo,
Israel se rebela contra Roma. Entonces el general Tito sitia Jerusalén y luego la invade. Y Jerusalén es totalmente arrasada. Destruyen el templo, destruyen muchas viviendas y miles de judíos y miles de cristianos son perseguidos y mueren. Aparece luego en escena el emperador Vespasiano. Vespasiano inaugura lo que se llamó el famoso Coliseo Romano. El Coliseo Romano era una cosa increíble, donde la población iba y se deleitaba con la sangre, se deleitaba con la muerte. El Coliseo Romano en la inauguración llevó 100 días de fiesta, donde más de 10,000 cristianos fueron arrojados a las arenas del Coliseo para un espectáculo sangriento de la población, donde eran masacrados por los gladiadores, por los leones que destrozaban los cuerpos de los cristianos y por los toros que pisaban y corneaban y mataban a los cristianos. En el año 81 después de Jesucristo asume el imperio el emperador Domiciano. A Domiciano lo llamaban el segundo Nerón por el nivel de crueldad con que él perseguía a la iglesia, que perseguía a los cristianos. Y muy interesante cuál era el motivo por el cual él seguía persiguiendo y matando cristianos. Porque él, Domiciano, se había adjudicado el título de Kyrios, de Señor y Dios. Y no toleraba que el mundo cristiano dijera que Jesús es el Kyrios. Porque ¿qué significaba ser el Kyrios, ser el Señor? Significaba ser el dueño absoluto de todo. Entonces Domiciano no le gustaba que hubiera competencia. Se enardecía cuando los cristianos decían: Domiciano no es el Kyrios, Jesús es el Kyrios, Jesús es el Señor, el dueño absoluto y total de nuestras vidas. Por eso desató Domiciano una persecución terrible contra el mundo cristiano. Para este entonces ya todos los apóstoles habían muerto, excepto Juan. Y Juan fue enviado a la isla de Patmos, fue desterrado a la isla de Patmos. ¿Para qué? Para callarlo. Él mismo lo dice en lo que hemos leído: estoy en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Qué querían hacer? Acallar a Juan, que no continuara con su ministerio apostólico sembrando el evangelio de Jesucristo. Quiere decir esto que le cerraron todas las puertas para que él pudiera desarrollarse. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando todas las puertas humanas fueron cerradas, Dios le abre las puertas del cielo. Y cuando le abre las puertas del cielo, le dice: te voy a mostrar, Juan, las cosas que van a suceder. Escríbelas y mándaselas a las 7 iglesias de Asia Menor. Esto lo escuchó Juan estando en Patmos con una voz potente, una voz de estruendo, y hemos leído, dice la palabra de Dios, que se dio vuelta para ver quién era el que le estaba hablando. ¿Y qué es lo que Juan ve? Lo que Juan ve primero es 7 candelabros. 7 candelabros que representaban las 7 iglesias de Asia Menor. Pero también ve al Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo. Ahora, cuando ve a Jesús, no lo ve humillado, no lo ve escupido y burlado por aquellos que buscaron crucificarlo. No lo ve herido, no lo ve como algo pobre, no lo ve con su rostro sangrando, no lo ve allí en la cruz, sino que ve un Cristo glorioso, ve un Cristo victorioso. Y el pasaje sigue diciendo que cuando lo ve fue algo tremendo, porque sus cabellos eran blancos como la nieve, de sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies como bronce al rojo vivo,
vivo, su voz como un estruendo de muchas aguas, de cataratas, sus manos sostenían las 7 iglesias y su rostro resplandecía como el sol. Cuando lo vio, cayó como muerto, dice la palabra. Y Jesús le pone la mano sobre Juan y le dice: Juan, no temas, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración! No servimos y no adoramos a un Cristo que estaba vivo y está muerto, sino que seguimos con nuestra fe y nuestra fuerza a un Cristo que estuvo muerto, pero que está vivo y estará vivo por los siglos de los siglos. Aleluya. Y Juan ve a este Cristo glorioso en medio de los 7 candelabros, es decir, en medio de las 7 iglesias. Y este Jesucristo glorioso y victorioso está en medio de la iglesia. Y eso es lo que nos da una gran expectativa en que Dios puede visitar nuestras vidas y producir un despertar espiritual, una renovación de nuestra fe, un avivamiento del espíritu. En el capítulo 2, en el versículo 1, nos dice que Jesús está andando en medio de las iglesias. ¿Para qué? Para exhortar, para corregir, para disciplinar, para consolar y para darles promesa a la iglesia. Igual que hoy. Hoy Jesús está en medio de la iglesia, tanto la nuestra como la iglesia de Jesucristo en general. ¿Para qué, pastor? Para exhortarnos, para corregirnos, para disciplinarnos, para consolarnos y para darnos promesa. Pero hay una frase que se repite en 5 de las 7 cartas que fueron enviadas a las iglesias. ¿Y cuál es esta frase que a mí me llama mucho la atención? Jesús le dice a cada iglesia: yo te conozco. Y Jesús en medio nuestro dice: yo te conozco. Yo te conozco. Yo te conozco. Yo te conozco. Lo que tu padre no sabe, yo lo sé porque te conozco. Lo que tu madre no sabe, yo lo sé porque te conozco. Lo que tu esposo o tu esposa no saben, yo lo sé porque yo te conozco. Lo que tus amigos no saben, yo sí lo sé porque yo te conozco. Lo que hiciste o haces a escondidas, yo lo sé porque te conozco y estoy ahí. Yo te conozco, dice el Señor. Pero también conozco tus dudas, también conozco tus angustias, también conozco tus dolores, tus tristezas, también conozco tus noches de insomnio, tus llantos. Yo te conozco, dice el Señor. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, Jesús le escribe a las 7 iglesias de Asia Menor. Y de cada una de ellas podemos extraer algún tipo de enseñanza importante si queremos recuperar el fuego del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Preste atención. Para 2 de estas 7 iglesias, Jesús solamente tiene elogios. No encuentra y no da ningún tipo de reproche, solamente elogios. ¿Qué iglesias? La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. ¿Qué le dice Jesús a la iglesia de Esmirna? Yo te conozco y yo conozco tu pobreza, pero eres rico. Algo extraño, ¿verdad? Yo conozco tu pobreza, pero eres rico.
La iglesia de Esmirna era la iglesia más pobre, humanamente hablando, de toda Asia Menor. Ahora, ¿qué es una iglesia rica? Porque le dice, yo conozco que eres pobre, pero eres rica. ¿Qué es una iglesia rica? ¿Qué sería una iglesia rica para nosotros en el día de hoy? Quizás tener una buena recaudación entre diezmo y ofrenda y una iglesia que tiene una robusta cuenta bancaria. Una iglesia rica es una iglesia que tiene muchos miembros. Una iglesia rica es una iglesia que tiene un templo suntuoso y espectacular. Una iglesia rica es una iglesia donde tiene personas dentro de su membresía con una gran influencia en la sociedad. ¿Qué es una iglesia rica? Porque Jesús le dice, eres pobre para los hombres, pero eres rica para con Dios. ¿Por qué? Porque eres una iglesia fiel a tus convicciones, dispuesta aún a dar tu vida por el evangelio de Jesucristo. Esa es una iglesia rica. Luego le escribe una carta a la iglesia de Filadelfia. Y para Filadelfia también solamente tenía elogios y no tenía reproches. Y le dice lo siguiente: tienes poca fuerza, pero pongo ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, y si la cierro, nadie puede abrir. ¿Qué me enseña esto? Que lo más importante no es sentirse fuerte, fortalecido con todo el vigor. Lo más importante es ser obedientes a la palabra de Dios y sensibles a la guía del Espíritu. Que cuando abre una puerta tenemos que entrar, y cuando cierra una puerta nos tenemos que quedar bien parados. Ser sensibles a la voluntad y a las órdenes de Dios. Pero para 4 iglesias de las 7 tiene Jesús elogios, pero también tiene reproches para hacerles. Éfeso, Tiatira, Pérgamo y Sardis. ¿Qué le escribe a la iglesia de Éfeso? Le dice cosas elogiantes, excelentes. Iglesia, te felicito porque tienes una gran firmeza en la doctrina. Eres fiel a la palabra de Dios. Me encanta, le dice Jesús, porque no soportas los falsos apóstoles. No permites las enseñanzas heréticas en la congregación. Las enseñanzas falsas no las toleras. Te felicito por eso. No negocias la verdad de la palabra de Dios. Y eso es tan importante para la vida de una iglesia que Jesús lo elogia. Tener una vida como iglesia, como cristiano, como individuo, apegado a la palabra de Dios. Todo lo que está en la palabra de Dios, hágalo sin ningún tipo de problema. Todo lo que no dice la Biblia, aunque otros lo hagan y le den resultado, no lo haga. Sea fiel a la palabra de Dios. Porque es lo que Jesús está elogiando. Está elogiando realmente cómo está la iglesia de Éfeso apegada a la palabra del Señor, a la sana doctrina. Hoy en día yo estoy viendo predicaciones y predicaciones y predicaciones que reúnen multitudes que parecen geniales, mezcladas con un lindo y espectacular show, pero que no están apegadas a la palabra de Dios. Y todo el mundo cristiano detrás allí, postrado, clamando, diciendo: wow, esto es nueva revelación. No hay nueva revelación, la revelación está en la palabra de Dios, y Dios nos ilumina para entender esa palabra. Jesús está elogiando, diciendo: no suavicen la palabra para ser más populares, apéguense a la palabra. Pero luego comienzan los reproches para la iglesia de Éfeso. Eres muy fiel a la palabra, eres firme en la sana doctrina, pero abandonaste el primer amor. Es decir, apagaron el entusiasmo de la vida cristiana, perdieron el brillo de los ojos por el evangelio de Jesucristo, sofocaron el fuego espiritual que estaba en el corazón. Tenían mucha luz
en la cabeza, pero no había fuego en el corazón. En la mente estaba la sana doctrina, pero el corazón estaba seco. No había entusiasmo por vivir la vida cristiana. Vivían la vida cristiana como piloto automático. Sabían lo que tenían que hacer. Sabían lo que era correcto, lo que era incorrecto. Lo hacían de esta manera, pero no estaba la pasión interior. No estaba el fuego del Señor en sus corazones. La sana doctrina sin fuego no sirve. ¿Me escuchó? Luego le escribe a la iglesia de Tiatira. Y a la iglesia de Tiatira le da también elogios. Le dice: te felicito, iglesia, por tu amor. Te felicito por tu fe y por tu paciencia. Te felicito y te elogio porque tus obras hoy son mucho mejores que las obras del comienzo. ¿Qué significa esto? Has crecido en tu servicio en la obra de Dios. Tu servicio cada vez es con mayor excelencia y te felicito. Pero le da un reproche. ¿Cuál es el reproche? Pero toleras a la falsa profetisa Jezabel que induce al pueblo a la fornicación. Es decir, Éfeso tenía sana doctrina y no tenía amor. Tiatira tenía amor, pero aceptaba falsas enseñanzas y no tenía una sana doctrina. Y a Dios no le agrada esa división. La sana doctrina, el apegarse a la palabra de Dios, debe ir acompañado con el amor, con el entusiasmo, con las ganas de servir y adorar al Señor. Luego le escribe a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era la segunda ciudad más importante de Asia Menor después de Éfeso, porque Éfeso era la capital. Y se disputaban en aquel tiempo en cuál ciudad se iba a construir el templo del emperador endiosado. Y Pérgamo ganó. Entonces Jesús comienza elogiando, diciendo: te elogio porque tienes gente fiel, miembros fieles, dispuestos a morir por la fe. Recuerden, tiempo de persecución, se lo estuve describiendo. Tu líder, Antipas, murió a causa de la persecución y la iglesia está dispuesta a dar su vida, pero tienen allí el trono de Satanás. ¿Qué era el trono de Satanás? Justamente esto era el templo que se estaba construyendo para el endiosar el emperador. ¿Y qué Jesús estaba diciendo con esto? Que cualquier lugar donde haya un culto a un hombre, allí está el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Una iglesia donde se endiosa a un pastor, una iglesia donde se endiosa a un predicador, una iglesia donde se endiosa a un líder, a una iglesia donde se exalta sobremanera a alguno de sus miembros por su autoridad o por lo que sea, allí está el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. En esa misma iglesia estaban los que seguían la doctrina de Balaam, pero al mismo tiempo había creyentes muy fieles, típico de iglesia de hoy. Hay gente que estaba con un pie adentro y un pie fuera de la iglesia. Y Jesús se lo reprocha. Luego le escribe a la iglesia de Sardis, la cuarta iglesia donde hay elogios y reproches. ¿Cuál era el elogio para la iglesia de Sardis? Era una iglesia que decía que estaba viva. Para los tiempos de hoy diríamos una iglesia avivada. Una iglesia avivada en sus formas. Una iglesia donde todo el mundo quisiera estar.
Una iglesia donde se mezclan las cosas y uno sale con alegría, sale diciendo, wow, hoy fue una cosa tremenda. Una iglesia donde la alabanza, la adoración con luces multicolores y con cosas espectaculares y un show extraordinario. Uno dice, wow, esto es la adoración del cielo. Una iglesia donde la predicación es una predicación, pum, para arriba, hop, vamos para arriba. Una iglesia avivada, una iglesia donde se explotan las emociones, donde uno sale, pareciera con toda la fuerza del Espíritu, pero en realidad sale con la fuerza de las emociones. Y en medio de todo eso, Jesús le dice, pero estás muerta. ¿Cómo? Una iglesia viva y Jesús le dice, estás muerta. Y esto parece hasta contradictorio. Fíjese, a una iglesia rica Jesús le dice, eres pobre. A una iglesia pobre, Jesús le dice, eres rica. A una iglesia viva o avivada, Jesús le dice, estás muerta. ¿Y qué nos enseña eso? Que no importa lo que usted, yo, el hombre, la iglesia en sí opine, diga de la iglesia. Lo que importa es lo que Jesucristo ve y lo que Jesucristo dice. Porque las apariencias engañan. Y luego le escribe a la última iglesia. Y es interesante que para esta iglesia no hay ni un solo elogio. Son todos reproches, que es la iglesia de la Odisea. No hay elogios. La iglesia de la Odisea, mi querido, era la iglesia que tenía la mejor opinión de sí misma. La mejor opinión de sí. Una iglesia modelo, una iglesia donde todo el mundo le gustaría también estar. Pero Jesús le dice 3 cosas a esta iglesia. Y yo quiero que usted me acompañe en el capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 15. 3 cosas le dice. Primero, les da un diagnóstico de lo que están viviendo. Segundo, les hace una invitación. Y tercero, les da una promesa. Miren lo que nos dice, versículo 15 al 17. La carta que Jesús le escribe a través de Juan a la Odisea. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. La Odisea estaba en la región más fértil de Asia Menor. Y en ese valle había 3 ciudades importantes. Estaban a 9 kilómetros una de otra. Estaba Hierápolis. Hierápolis era conocida como la ciudad donde había una fuente, un manantial de aguas termales. Vendría a ser nuestra federación en Entre Ríos, aguas calientes con piletones, aguas terapéuticas, donde iban de diferentes lugares a zambullirse y a estar en esas aguas porque eran terapéuticas, aguas calientes. Hierápolis. La segunda ciudad era Colosas. Y Colosas tenía fuentes, manantiales de agua fría, pero también eran aguas terapéuticas. Y la tercera ciudad era la ciudad de la Odisea. La Odisea no tenía fuentes de agua, sino que se abastecía de su agua de acueductos que venían desde Hierápolis y que venían también desde Colosa. Por lo tanto, venía agua caliente de un lado y agua fría del otro lado, y llegaba a la ciudad como agua tibia. Y Jesús toma esta situación geográfica y esta situación especial que estaba viviendo la Odisea
y le dice: por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Lo que le está diciendo espiritualmente, iglesia, o frío o caliente, tibio no. Versículo 18 al 20. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús está hablando aquí de oro. ¿Por qué? Porque la ciudad de la Odisea era la ciudad de los banqueros, de la gente adinerada. La Odisea era el centro económico de Asia Menor y ellos se enorgullecían por el oro. Y Jesús le dice: ustedes se enorgullecen por el oro, pero espiritualmente son pobres. Jesús usa la figura de ropas blancas. ¿Por qué? Porque en la Odisea era un centro textil importantísimo de Asia. Se enorgullecen por las fábricas de ropa, pero espiritualmente están desnudos, le dice el Señor. Jesús habla aquí del colirio, porque en la Odisea había un centro médico oftalmológico en su especialidad único en Asia Menor, y venían de todas partes para ser atendidos allí. Era el más importante y casi único. Y le dice: pero espiritualmente ustedes están ciegos. Jesús está haciendo un diagnóstico de la iglesia. Ahora note esto: no había problemas doctrinales. No habla nada de que no estaban apegados a la palabra. No había problemas éticos en la iglesia. No había problemas de moral. Por lo tanto, estaban viviendo bien. No había grandes escándalos que podían avergonzar a la iglesia. No existía nada de eso. Uno diría: una iglesia perfecta, tiene todo, no le falta nada. Buena palabra, buena doctrina, la gente se comporta como corresponde, no hay escándalos. Pero igual a Jesús le estaba produciendo náuseas, porque dice: te voy a vomitar de mi boca. ¿Sabe? La sana doctrina es fundamental, apegarse a la palabra es extraordinario. Tener una iglesia y miembros de la iglesia que se apeguen a la palabra y vivan una vida moral, una vida ética como corresponde, es una bendición. No tener escándalos en la iglesia es maravilloso, pero igual podríamos estar produciendo náuseas en Jesús. ¿Qué vio Jesús en esa iglesia que le producía náuseas? Vio falta de fuego espiritual. Eres tibio. Falta de entusiasmo. Vio apatía. Vio adormecimiento. Vio vivir la vida cristiana por costumbre, por rutina, sin ese calor interior. Y yo no tengo dudas, mi querido, que lo que le falta hoy a la iglesia de Jesucristo en general es el fuego de Dios. Y no estoy hablando de emocionalismo. No estoy hablando de cuánto lloré en el templo, en la iglesia, y salí y se me enjugaron todas las lágrimas. No estoy hablando de misticismo. Hablo de un fuego producido no por hombres ni por las emociones, sino producido por el Espíritu Santo. Hay falta de quebrantamiento, hay falta de hambre de Dios, de sed de la palabra de Dios, hay falta de oración, hay falta de avivamiento espiritual. Eso producía náuseas en Jesús. Yo no sé usted, pero hay un avance galopante del mundo sobre la iglesia.
El índice de divorcios en la iglesia es casi igual al índice de divorcio fuera de la iglesia. El índice de relaciones prematrimoniales en la iglesia es casi igual a las del mundo. Cristianos que mienten, que son deshonestos, con falta de ética, con falta de moral, es casi igual que fuera de la iglesia. O ponemos freno a todo eso o nos desmoronamos. Porque eso causa náuseas a Jesús. Años atrás estuve en Holanda, un país maravilloso, un país que hasta 1960, un país protestante, con templos fabulosos, hermosos, cosas preciosas. Hasta 1960 esos templos estaban llenos de cristianos adorando y exaltando el nombre del Señor. Hoy esos templos suntuosos son museos. Y no me quedaba más que llorar cuando veía algo extraordinario, pero museos donde uno paga una entrada y puede ir a visitar las instalaciones. Yo lo hice en uno de esos templos. En los Estados Unidos, templos que están siendo vendidos. ¿Por qué? Porque los cristianos no van a los cultos. Las últimas estadísticas nos revelan que de cada 2 cristianos, 1 no vive la vida cristiana. 50% de los cristianos en el mundo entero ya no les interesa congregarse, no les interesa leer la palabra, no les interesa orar, buscar la presencia del Señor, no les importa. Necesitamos el fuego espiritual, el fuego producido por el Espíritu Santo en nuestra vida. Después del diagnóstico que Jesús hace, Jesús enseña el camino para restaurar espiritualmente las vidas y las iglesias. Y da 3 verdades que son fundamentales. Lo primero que dice es: por eso, por esta situación, por este adormecimiento, por este problema, por este contexto, te aconsejo que compres de mí. De mí. Muchos buscan el fuego de Dios en lugares errados, de las formas erradas. Creen que fuego de Dios es emocionarme en un culto. Creen que fuego de Dios es saltar y vibrar y que las luces me encandilen, y eso es avivamiento. Algunos lo buscan en el misticismo. Otros buscan el fuego de Dios en experiencias nuevas, algo novedoso, distinto, que nunca lo hayan vivido, nunca lo hayan experimentado, y creen que allí está el fuego de Dios. No necesitamos nada de eso. Necesitamos volver a Jesús. Que compren, dice Jesús, de mí. De mí. Porque volver a Jesús es lo único que nos puede renovar. Y Jesús reprende. Reprende porque los amo, dice. Los exhorto porque los amo. Porque Jesús quiere lo mejor de nosotros. Porque no acepta que vivamos vidas apáticas, vidas apagadas, que no valgan la pena ser vividas. Y da una orden. ¿Cuál es? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepiéntete de dejarme a un lado, de darme la espalda. Arrepiéntete de vivir una vida mediocre. Arrepiéntete. Mira que yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. La única manera de renovar el fuego de Dios en nuestros corazones es estar a solas con Jesús. No es en los cultos, no es en las cosas especiales, es estar a solas con Jesús, en tu intimidad con el Señor.
en tu búsqueda de la presencia de Dios, encerrado en tu cuarto o en donde sea, con un corazón arrepentido y quebrantado y humillado en su presencia, diciéndole: Señor, no me levanto más de aquí hasta que no venga tu fuego a mi corazón, hasta que me vuelva a encender con tu fuego. A solas con Jesús, a solas con Él. Y luego viene la promesa: al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Y esto es una transición tremenda, maravillosa, de la intimidad con Jesús, del secreto de estar sentado a la mesa con Jesús, del momento único con Jesús, la transición al reconocimiento público de estar sentado junto al trono de Jesús, lo que implica la verdadera autoridad. No hay sentarse en el trono, sino hay sentarse en la cena íntima, en el momento único con el Señor. Al que vence va a tener este privilegio, dice el Señor, de sentarse en mi trono, como yo que vencí me senté en el trono del Padre. ¿Y cómo termina? Con el versículo 22 dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estas 7 iglesias ya no existen. Si usted recorre Asia Menor, lo que va a encontrar en el lugar de estas iglesias son escombros, ruinas, donde el guía turístico lo va a decir: esta es la iglesia de Pérgamo, estos son los escombros de la iglesia de la Odisea, esto es de Tiatira, esto es de Éfeso. No existen. ¿Sabe por qué? Aunque era tan y es tan necesario iglesias relevantes en esa zona, ¿sabe por qué no existen? Porque no escucharon lo que el Espíritu les dijo. Y yo creo que hay muchas iglesias, muchos cristianos que están apáticos, sin vida, adormecidos, sin fuego en el corazón, porque no oyen lo que el Espíritu les dice. Necesitamos, mis queridos, recuperar el fuego espiritual. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Nos ponemos todos de pie. Este es tu momento con Dios. No es nuestro momento. Este es tu momento con Dios. El momento de la sinceridad, el momento de abrir el corazón, el momento de decirle: Señor, me arrepiento. Me arrepiento. Abre la puerta de mi vida para cenar contigo en la intimidad, en la búsqueda de tu presencia. Quiero el fuego de tu Espíritu. Quiero el fuego de tu Espíritu. Sigue hablando, Señor, con tu iglesia hoy. Sigue hablando con cada uno de nosotros, los que estamos aquí,
aquellos que están en sus casas o donde estén. Señor, necesitamos un renuevo de nuestra vida espiritual, recuperar el fuego de nuestro corazón. Líbranos de la tibieza, líbranos de la mediocridad, líbranos de la superficialidad de la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a marcar la diferencia. Ayúdanos, oh Dios. Vamos a traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor en esta hora. Quiero que prepare aquello que dispuso en su corazón. Voy a orar en esta hora por su finanza, por su economía. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por estar aquí en medio nuestro. Y gracias por ser nuestro proveedor, porque tú nos das las fuerzas para trabajar. Tú abres las puertas. Tú nos permites, Señor, con el esfuerzo y el sudor de la frente ganar el pan cotidiano. Pero de todo lo que tú nos das, hoy queremos traer, Señor, nuestros diezmos con honestidad, nuestras ofrendas con alegría. Recíbela, Señor, como adoración a tu nombre. Y te adoramos, Señor, porque tú no eres deudor de nadie y vas a sobreabundar en nuestras finanzas conforme a tu promesa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor en esta hora. Mientras quiero compartirte algunos anuncios importantes de la vida de la iglesia. Este miércoles, como cada miércoles, a las 20 horas tenemos nuestro culto online por Zoom, culto de milagros, donde nos reunimos allí. A toda la iglesia les llega el link para entrar. Entre usted a ese link, 20 horas, donde nos juntamos en grupos para orar, para clamar al Señor. Hay un devocional que aumenta nuestra fe y hay una ministración de la oración poderosa sobre las vidas. Así que miércoles a las 20 horas. El próximo sábado tenemos Feria Americana a las 11 de la mañana. Si usted conoce gente, personas que podrían aprovechar la Feria Americana en la iglesia, que son ropa y enseres realmente a un precio simbólico, esa es la idea de bendecir. Avíseles a partir de las 11 de la mañana, próximo sábado a las 6. Y los jóvenes tendrán su culto presencial a las 20 horas. Ya estamos recuperando poco a poco la presencialidad, así que próximo sábado a las 20 horas, culto presencial de jóvenes. Y el domingo próximo, primer domingo del mes, vamos a estar participando de la Cena del Señor. Por lo tanto, va a ser una fiesta espiritual. Venga con la expectativa de renovar votos delante del Señor y recibir palabra de parte de Dios para su vida y para su corazón. Nos ponemos todos de pie. Permítame orar y bendecir su semana en esta hora. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta palabra desafiante para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor Todopoderoso. Y a ti te honramos y te glorificamos. Y ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con este pueblo, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga.